La tenemos en línea a la que le hizo muchas preguntas, que es Vanessa Siley, diputada nacional e integrante de la Comisión de Juicio Político. Vanessa, ¿cómo estás? Ari Lijala te saluda. Hola, buenas tardes Ari, buenas tardes a toda la audiencia del Destape y a todo el equipo ahí presente. Bueno, gracias por atendernos. Contá un poquito, recién yo lo introducí así, que casi que no contestó preguntas Marcelo de Alessandro. ¿Qué pensás, qué evaluación haces de su presentación como testigo, además, en un juicio que es a los jueces de la Corte, no es contra él? Claramente, en primer lugar, Ari, contar por qué vino Marcelo de Alessandro, por qué fue citado como testigo. Este juicio político que se comenzó el 26 de enero a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no teníamos una situación de esta en la Argentina desde el 2003, 2004 y 2005, que fue cuando se le hizo el anterior juicio político a la mayoría automática, esa Corte de la mayoría automática de Menem. Comenzó este juicio político precisamente porque salen a la luz, entre otras cosas, los chats, las conversaciones que se hicieron públicas a través, ¿cómo nos enteramos? A través de una página web y después por los distintos medios de comunicación que lo fueron levantando, ustedes entre ellos y bueno, tantos otros medios de comunicación, conversaciones entre D'Alessandro y el director de la vocalía del presidente de la Corte Suprema, otrora presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosati. Sí. Entonces, esas publicaciones, esas conversaciones, ¿de qué hablaban? De negociar sentencias. ¿Y qué decían? Y bueno, que en la causa coparticipación, finalmente Rosati iba a seguir participando de la causa, no se iba a excusar ni se le iba a recusar. Después se hablaba de el fallo del Consejo de la Magistratura, donde le daba instrucciones, hay un instructivo en esas conversaciones públicas entre dos funcionarios públicos, porque, digamos, el kit de la cuestión es que son conversaciones públicas, que se hicieron públicas a través de los medios de comunicación. Yo no discuto lo del hackeo, que eso lo está investigando la justicia, al modo justicia, ¿no? Sí. Muy rápida para algunos. Sí, yo le escuchaba igual hoy a D'Alessandro que decía, la justicia ya dictaminó. No dictaminó nada la justicia, no hay nada resuelto ahí, y de hecho lo único que se está investigando es un hackeo, no el contenido ni nada de lo que él decía. Y además, termino esto, hasta ahí había, en esas conversaciones había un instructivo de cómo proseguir el bloque de Juntos por el Cambio en el Senado para sentarse a votar o no votar una ley, o en su caso era la designación de los consejeros. Entonces, es gravísimo la situación. Por eso fue citado D'Alessandro. Sí. Por ese motivo fue citado D'Alessandro, como en su oportunidad fue citado Robles y tantos otros. Bueno, era el kit, era una de las pruebas presentadas, porque también es una, ojo, el tema de los chats, el tema de las conversaciones, es una de las pruebas, no es la totalidad de las pruebas. Uh-huh. Así y todo. En el hipotético y remoto caso de que la comisión decida no considerar estas pruebas, tiene tantísimas otras. Más que suficientes a esta altura del partido, después de 7 meses consecutivos de trabajo semanal, te diré que hay una oficina llena de pruebas, de expedientes sustanciosas de la obra social, ni te cuento, porque es un tema del cual nos estamos encargando, en particular todo el equipo del despacho nuestro y demás, porque es uno de los temas más pesados que tiene como causal de mal desempeño para remover a los jueces de la Corte, la malversación de fondos, las irregularidades de la obra social y el tema de las sentencias. Entonces, alegar causas judiciales que además no están concluidas, no tienen sentencia firme, sino que están en etapa de investigación, alegar causas judiciales no son oponibles a la Comisión de Juicio Político. Porque la Comisión de Juicio Político, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la función? Determinar si los jueces de la Corte son idóneos para ocupar el cargo. Y no hace falta cometer un delito para ser no estar moralmente a la altura del cargo. No hace falta cometer ningún delito. Y más te digo, la teoría Carrió, mirá lo que te voy a decir, la teoría Carrió, cuando en su momento se hizo el juicio político a la mayoría automática de Menem, la teoría Carrió era que las causas penales concluidas o en trámite no eran vinculantes a los efectos de lo que determina un juicio político. Y esto lo tiene dicho los antecedentes, la doctrina, lo tiene dicho la propia
palabra juicio político, esto no es un juicio penal, Ujú. no es un juicio, Claro. no es una jurisdicción en el marco del Poder Judicial, es un juicio político realizado por políticos y políticas, llevado a cabo con principios y valores del orden ético, moral, funcional e idoneidad. Ujú. No tiene que ver con los delitos, que sí, que no, eso es harina de otro costal, ¿me entendés? Sí. Entonces, alegar el artículo 18 de la Constitución Nacional, si me permiten, yo digo que en esta comisión, desde que vino Silvio Robles y ante cada pregunta que posiblemente lo autoincriminara, respondía artículo 18, es como que se cambió la palabra sí por artículo 18. Entonces te dicen, Alessandro, ¿usted lo conoce a Silvio Robles? Artículo 18, decir que sí, lo conoces a Silvio Robles. Y bueno, así con cada pregunta donde debía decir que sí, dijo artículo 18, Claro. básicamente, ¿no? Claro, claro. Bueno, o sea que básicamente entorpece de alguna forma. Mira, respondió varias preguntas, respondió sobre su función como ministro, sobre lo que había sucedido con el traspaso de la policía, porque la causa de coparticipación tiene que ver con eso, pero todo lo referido a causas en trámite alegó exactamente, porque no se puede forzar una garantía constitucional, Ujú. porque si no también, lo que nos pasó también con Silvio Robles, entonces desde que te levantaste a que te acostás, sos el artículo 18, es decir, cada cosa Claro. de tu vida te autoincriminan un delito, Sí, sí, que andás sí. cometiendo delitos a cada rato, o sea, Claro. yo creo que es peor alegar el artículo 18 porque parece ser que, digamos, estás en un mundo delictual todos los días, ¿viste? Vanessa, ¿y cuándo, pero bueno. cómo son los pasos, digamos, cuándo tiene algún, digamos, punto final de que entiendo la Cámara de Diputados es la que acusa, después el Senado es el que termina juzgando si es que logran acusar? ¿Cuándo se termina la acusación? Bueno, mirá, nosotros, el proceso como es, ¿no? Que la comisión emite un dictamen acusatorio. Sí. No tiene plazos para emitir ese dictamen, el plazo es cuando concluye la investigación. Por eso, ¿pero tienen más o menos una idea de Nosotros- cuándo será? Nosotros, por ejemplo, investigación de una de las causales que es obra social está concluida. Estamos terminando un informe. Hoy, en el transcurso del día de hoy o mañana a la mañana, se va a enviar este informe al juez Lijo, juez federal. Sí. Y próximamente tenemos que determinar cuándo sacamos dictamen para acusar sobre obra social. Después tenés coparticipación, que nos quedan 2 reuniones, entendemos, 2 testimoniales más y ya la estaríamos concluyendo. Mm. Tema 2x1 está concluido, hay que terminar de elaborar ese informe, que cuando termine toda la investigación debemos votar todos los dictámenes a la vez. Y bueno, estamos calculando que este año vamos a tener todos los dictámenes. Luego, los dictámenes de las comisiones de juicio político tienen una vigencia de 3 años. Ujú. Es decir, si si no se vota este año en el recinto, se puede votar el año que viene, o si no se puede votar el otro año. Claro, claro, Sí. ya con el Tiene- Congreso, ya con el próximo gobierno y con el Congreso más fragmentado. Y así todo, tiene una relevancia trascendental lo que nosotros estamos haciendo, porque hay cosas que nunca jamás hubiera conocido la gente que suceden intramuros del Poder Judicial si no se hubiera comenzado con esta investigación de la Corte Suprema. Porque la gran pregunta siempre es ¿quién controla al que controla? Y la verdad que el que es el pueblo el que controla al que controla. Entonces, a mí me importa darle mucha relevancia al rol institucional de la Comisión de Juicio Político, y lo llevamos con seriedad, con mucho trabajo, con mucha transparencia, porque es el momento donde parece que todas las instituciones funcionan mal, no sirven para nada, y que el Estado tiene que achicarse, y que, bueno, acá tenemos una comisión de la Cámara de Diputados de la Nación que viene funcionando sistemáticamente desde enero, con asistencia perfecta de los diputados de Unión por la Patria, con asistencia perfecta de todos nosotros, y cuando decían que no iba a funcionar, decían que iba a fracasar, decían que era un circo y que se terminaba en 3 meses. Mm. Y hasta hoy tenemos recabada una información suficiente como para en los próximos meses emitir dictámenes. Muy bien. Vanessa, gracias como siempre por atendernos. Que tengas buenas tardes.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, no todos. Me gustaría, por supuesto, terminar de construirme algún día mi casa, pero bueno, voy a la par que van todos los trabajadores. ¿Cuál fue el último acuerdo que te van a renovar así también cada 6 meses? Tengo una suerte que alquilo en el mismo lugar, vivo en el mismo lugar desde hace 9 años, es decir, antes de ser diputada. Porque el gran problema de los inquilinos es el terminar el contrato y volverlo a empezar. Sí. Porque cuando volvés a empezar, la evaluación sube tanto que yo lo voy llevando bastante bien, con un acuerdo que ya tengo de parte previo a que se vote la ley de alquiler en el 19, sí, con el propietario, digamos. Sí, sí, sí. La voy llevando muy bien, soy una buena inquilina y tengo un muy buen propietario, por suerte. Claro, pero bueno, sufro lo que todos sufrimos, que es el sueño de poder cumplir, tener la casa propia, digamos. Es la clase trabajadora, esta es una demanda de nuestra clase trabajadora. Yo creo que hay muchas cuestiones para discutir sobre el tema alquileres. Una de ellas es fundamentalmente la regulación del mercado. Sí. La regulación del mercado es una cuestión netamente material y económica. Esto es un mercado, la vía virtual o de plataformas, que eso es otro cantar, digamos, otra realidad. Bueno, yo creo que sí. No está faltando ahí con la regulación del mercado. No está faltando ahí, Vanessa, más allá del laburo legislativo, que obviamente el gobierno no lo puede reemplazar el Ejecutivo, pero no está faltando ahí algo del Poder Ejecutivo metiéndose en este tema que ya está a punto de explotar, digamos, en millones de familias que no saben dónde van a vivir. Siempre, Ari, siempre, porque pero no teníamos alquileres en dólares. Las leyes... Y los laburantes, más que menos, podíamos pagar un alquiler. Te digo que nuestro tema acá en el laburo es ese, y somos laburantes, en blanco, nos va bien, y ya no llegamos a pagar alquiler. No fue siempre así. Antes, cuando yo me mudé a vivir solo, podía pagar un alquiler. O sea, hablo todos los días con laburantes, y hasta con laburantes que tienen un buen sueldo, que también alquilan, que también la padecen. Sí. O bueno, sueldo, digo, relativamente sueldos que superan la canasta básica total, suponte. Lo que te quiero decir es que uno de los grandes problemas que también invadió las locaciones, en este caso los contratos de alquileres, es la economía bimonetaria, que es lo que viene diciendo Cristina Fernández de Kirchner desde hace muchísimo tiempo, para lo cual toda la dirigencia, debe asumir una realidad, que la economía bimonetaria no se va a solucionar con falsas promesas de dolarización total, sino con todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿De qué manera vamos a cuidar las reservas, generar exportaciones y de esta manera hacernos de los dólares necesarios, que además la espada de Damocles que tenemos, que es el Fondo Monetario Internacional, que lo trajo Mauricio Macri del país? Cosas que en esta radio dicen todos los días y sé que la audiencia y Sí, por eso. Lo que los escuchan lo tiene bien en claro, pero no está de más recordarlo continuamente. Cuando los problemas son económicos, recordemos FMI en la Argentina, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Mi pregunta es por qué se demoró tanto en un tema que está relacionado con el FMI, pero que cuando le empezás a hablar del FMI a alguien que le está costando alquilar, se te va. Y entonces, y justo ahora que se volvió a discutir en el Congreso, encima empeorarlo, bueno, genera muchísima angustia. Y la pregunta es por qué no se arrancó antes con esto. ¿Por qué no se arrancó antes? No sé. Celebro las medidas. No sé, porque si yo no formo parte del Poder Ejecutivo. Sí. No, está bien, te pregunto por ahí una opinión de qué podría haber hecho. Es la misma que la tuya. Yo realmente creo que lo más importante de las leyes es ejecutarlas correctamente, porque si no son lindos papelitos que vuelan por ahí. Sí. Es más, pero decía, voy a hacer una ley que diga cumplamos todas las leyes existentes. Yo pienso exactamente eso. Nos pasó otro tanto con la ley del trabajo, otro tanto pasó con eso. O sea, se tardó mucho tiempo en ejecutar esa ley y hoy todavía no está plenamente ejecutada. Sí. Y fue un trabajo que hicimos duramente en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados en el 2020, plena pandemia. ¿Qué quiero decir? El esfuerzo que hizo Sergio Massa y las medidas que se tomaron, a mí me parece que tenemos que seguir profundizando esa línea. No fueron medidas y están siendo medidas que hay que difundir con profundidad, porque también la gente tiene que conocerlas para poder usufructuar los derechos. Lo más importante es conocerlos. Es un trabajo que
estamos haciendo y tenemos que profundizar desde la militancia para que cada medida pueda ser, digamos, llegar realmente a la gente, que el Estado no le quede lejos a la gente. Y para eso el rol fundamental, una vez que están las medidas, es el rol de la difusión y de la militancia, ¿no? Bien. Vanessa, gracias de vuelta, ¿eh? Que tengas buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y un gran saludo. Chao.